cuarto propio al cuerpo propio. Curso impartido por Margot Glantz y Gabriela Jáuregui en 2021. Dentro del programa grandesmaestros.unam. Módulo 2. Ahora vamos a reunirnos de nuevo, Gaby Jáuregui y yo, para dialogar de una manera informal sobre un texto muy importante que no ha sido tan trabajado, tan visto y tan fundamental como Un cuarto propio de Virginia Woolf. Es un antecedente importantísimo de Un cuarto propio, precede por más de 30 años, porque se fue publicado en 1892 y el de Virginia Woolf en 1929. Y ya plantea muchas de las cosas que plantea Virginia Woolf, el problema del cuarto propio, el problema del trabajo de las mujeres de una manera indirecta, la relación con el patriarcado, que es terrible, la relación con la casa, la relación con el ángel del hogar, que no lo menciona así Virginia Woolf, pero que es muy importante y que se plantea muy específicamente en este libro. Voy a decir algunas cosas de Charlotte Perkins Gilliam, a reserva de que en el diálogo que sostenemos Gaby y yo se perfile de una manera más clara lo que significa. Brevemente, el tapiz amarillo trata de la historia de una mujer que se deprime terriblemente después del parto y que para curarla, digamos, enfermísticamente de su depresión, que no es considerada como tal, sino una condición nerviosa, es llevada por su marido a una casa que tiene las características de las casas victorianas góticas. Ya se plantea lo que Freud planteó, lo extraño, lo de Heimlichkeit, ¿no? Es decir, aquello que rodea a la realidad, que tiene que ver con lo sobrenatural, con lo que no se entiende, y esta mujer entra a ese ambiente y tiene repercusiones muy brutales. Su marido se comporta con ella de una manera muy patriarcal, infantilizándolo brutalmente a ella. Maneja un chantaje sentimental a través de un discurso de amor y de compasión y de protección, que es todo lo contrario, es la construcción de la destrucción. Pero ahora le dejo a Gaby la palabra abruptamente. Gracias, Margo. Estoy muy emocionada de hablar de este cuento porque bueno, yo que estudié letras inglesas y que justo parte de mi formación fue en Estados Unidos, es un texto como de lectura obligada. Y curiosamente se lee de muchísimos ángulos, entre otros, ¿no? En clases de introducción a la psicología, en la licenciatura, en fin, de mil formas. Es un texto gótico, completamente terrorífico y maravilloso al mismo tiempo. Y este cuento para mí es precursor de grandísimas escritoras contemporáneas como Shirley Jackson, por ejemplo, ¿no? Como del horror y de lo inquietante. Y como bien dices, encarna perfectamente esta condición literaria de lo que Freud llamaba el Unheimlich, que es como lo desfamiliarizado. Estamos en un contexto de lo extremadamente familiar o Heimlich, ¿no? Que es la casa, el hogar, una pareja, un bebé, viene la cuñada, ¿no? Es como tú decías, como este panorama del hogar ideal, pero todo está completamente puesto de cabeza. Es decir, el marido pareciera que adora a su mujer. El marido es además está nombrada, la narradora habla en primera persona y nunca se nombra a sí misma. El marido se llama John y dice ella casi al mero principio, dice, John es médico y quizá está en mayúsculas. En el inglés usa unas mayúsculas muy particulares, la narradora, o la escritora en este caso, y en español se los ponen en cursivas, pero bueno, John es médico y quizá no debiera confesarlo a nadie, pero se lo confío a un papel inerte, cosa que me tranquiliza. Quizá esa es una de las razones por las que no logro mejorarme más rápido. Ya ahí está el setting, digamos, nos ponen en un ambiente de terror absoluto. Y yo allí siento que también está, por ejemplo, haciendo precursión de un tema de la violencia doméstica en contra de las mujeres y la violencia de género, que es lo que se conoce como gaslighting. Es decir, la convence con tanto amor, la está matando de amor para empezar,
y la convence a través de tanto cariño y cuidado de que ella está completamente loca y necesita ser atendida. Y al mismo tiempo me encanta que en todo momento, como ahí en ese pedacito que les leí, hay una resistencia de parte de la narradora de convencerse del todo de lo que están diciendo. Y solo se atreve a discrepar por escrito, ¿no? Y cuando te cuenta lo que ella, cómo convive, como que trata de ser lo más dócil y lo más servil, de cierta forma, a lo que él le dice que ella necesita para comportarse de la mejor manera posible, y eso es lo que la tiene agotada, ¿no? Lo que la tiene agotada es su condición de servilidad, no esta especie de neurastenia, entre comillas, o histeria, que es lo que dice que le están tratando, una especie de histeria o melancolía extrema, sino lo que la tiene agotada es eso, que la infantilicen constantemente. Hay otro pedacito en el que ella dice: personalmente discrepo de sus ideas. Personalmente pienso que si tuviera un trabajo agradable, excitante y novedoso, me sentiría mejor. Pero ¿qué puede uno hacer? Escribí a pesar suyo, pero me agota en exceso hacerlo a hurtadillas o enfrentarme a una fuerte oposición. Pero John asegura que lo peor que me puede pasar es pensar en mi salud. Debo confesar que siempre me hace sentir mal, aunque no hacerlo me perjudica mucho más. Es decir, está transparentando, digamos, los mecanismos que usa como jefe de familia para debilitar cualquier argumento en contra de lo que se le ha dictado hacer. Es un mecanismo muy perverso y ella lo expone de una forma maravillosa porque te está metiendo como en la psicología de lo que está sucediendo, pero como lectora tienes la distancia de poder ver qué terrible es. Charlotte Perkins Gilliam realmente es una cosa autobiográfica, realmente sufrió enormemente. Ella nace en Connecticut y estudia en Rhode Island en la escuela de diseño y de arte, y la madre ha sufrido muchísimo porque el padre abandona a la madre y la madre tiene que dedicarse a buscar cómo mantener a sus 2 hijos. Tiene 4, pero 2 de ellos mueren. Entonces se dedica a mantener a sus hijos y ella escribe como constantemente, en 4 años después del abandono del padre, ella se pasa la vida en casas diferentes, cambiando de lugar, en casas de parientes, porque la madre no tiene el suficiente dinero para mantenerlos. Entonces, la historia de abandono es una cosa muy, muy importante en ella. Logra entrar a estudiar diseño y arte en Rhode Island, una escuela que sigue siendo muy importante todavía, que sigue formando diseñadores y pintores en ese pequeño estado de Estados Unidos de la Nueva Inglaterra. Y en esa escuela encuentra a un hombre que la asedia durante 2 años para casarse con ella. Ella ha tenido una relación sentimental, que ella dice sin sexo, con una amiga muy íntima, muy importante para ella, que se llama Marta no sé qué, no me acuerdo cómo se apellida, y ella sufre un colapso cuando la amiga en un viaje encuentra a un hombre, se casa con él y de alguna manera se rompe esa relación sentimental que ella tenía con esta mujer. El deseo que tenía Charlotte de no tener absolutamente nada que ver con el matrimonio. Ella se sentía de alguna manera privilegiada y con una especie como de destino manifiesto, para ponerlo típicamente norteamericano, como elegida por Dios, aunque no lo dice, elegida por su vocación, por su deseo de ser una mujer independiente, aún en una sociedad tan terriblemente sexista como lo estamos viendo ahora todavía. Tenemos a Trump como un elemento muy importante y todavía vigentísimo en Estados Unidos, y ella se siente que debe hacer algo por las mujeres, que ella tiene un destino muy particular y que casarse, tener un hogar y tener hijos es totalmente nefasto para ella. Sin embargo, cede al acoso de Stetson, que es un artista también, y se casa con él, y en 1885, 2 años después del matrimonio, ahora al año del matrimonio, tiene una hija que se llama Catherine. También hay que recordar, así como digresión, que ella es descendiente de una de las mujeres más interesantes de la literatura norteamericana, que es Harriet Beecher Stowe, que es la creadora del primer libro antiesclavista en Estados Unidos,
que es la cabaña del tío Tom, cual muestra esta cosa libertaria que corresponde al norte de los Estados Unidos y que va, bueno, a ella le toca muy cerca la Guerra de Secesión, 1860 nace. Entonces, digamos, todo esto plantea disyuntivas muy importantes, muy revolucionarias para una mujer que se siente desde que nace, quizá por la misma actitud de la madre, que es una institutriz que tiene que ganarse la vida dando clases y que a pesar de todo sobrevive y que le permite a su hija estudiar en un colegio tan importante como el Art and Design de Rhode Island. Pero cuando ella se casa con Stetson, al dar a luz, entra en una depresión postparto terrible. Entonces, ella misma decide irse a un hospital psiquiátrico de un tipo que se apellida Mitchell, que es siniestro. Él le impone una serie de cosas, pero obviamente también el marido le impone una serie de cosas. Es decir, que la tratan de una manera muy nefasta, en el sentido muy tradicional que se plantea contra las mujeres, que una de las cosas peores que pueden hacer las mujeres es estudiar, tener independencia y no dedicarse a la vida doméstica y a cuidar a sus hijos. Esto es muy importante y en esto lo plantea muy bien en esta pequeña novela que, como tú dices, yo no sabía que era un texto obligado, obviamente tenía que hacerlo, debía haberlo pensado, pero en México es un texto casi desconocido. Sí. Yo lo traduje en 2004 y lo publiqué en siglo XXI. Me alegro que haya salido en siglo XXI porque sí, es un texto muy importante y como bien dices, es muy revelador también de una época y de la vigencia de ciertas cosas, ¿no? Es decir, ella está en el mundo más victoriano imposible, aunque esté en la costa este de Estados Unidos, pues se rige mucho por esa onda como todavía victoriana e inglesa. Y como bien dices, esta mujer se mudó con su madre y su hermano 19 veces en su infancia, es decir, no tuvo una infancia fácil y como que tiene algo muy de los valores estadounidenses de la costa este y del norte específicamente, que es una disciplina y una como adoración por el trabajo. Que para ella el trabajo es una cosa, y lo mencionaste al mero principio, este texto tiene que ver con el trabajo, es decir, para ella el trabajo es la salvación. Estando un poco puritana quizás, como de Estados Unidos, y como individualista de estos individuos que tienen este destino manifiesto, que se manifiesta a través del trabajo y el mérito y en fin, ¿no? Toda una serie de valores que evidentemente en el siglo XIX ella encarna y que van completamente en contra de lo que se espera de ella como mujer, que es el trabajo doméstico. Pero ella quiere el trabajo social, quiere el trabajo de la escritura y de la pintura. Y este doctor nefasto, Silas Weir Mitchell, estaba en Filadelfia y era famosísimo en esa época por una cosa que en inglés se llama the rest cure, que es la cura por descanso, y en la que se requería que las mujeres no movieran ni un músculo durante un periodo largo de tiempo, ¿no? Que estuvieran en cama, básicamente, y después de eso, que se embarazaran, por Dios, ¿no? Que era lo que había que hacer para curar la histeria, la neurastenia y todos los problemas de la mujer, era embarazarse. Y decía él, le dijo específicamente a Charlotte Perkins Gilman, si te quieres curar, no vuelvas a tocar un lápiz ni un pincel, y así te vas a curar. Solamente dedícate a lo doméstico. Y en cambio ella decía, pero es que eso es lo que me está enloqueciendo. Y ella inventa una cosa que además es el fin de su matrimonio, que ella llama el West Cure, en vez del Rest Cure, el West Cure, es decir, se va al oeste, se va a California con su hija, se separa y eventualmente se divorcia para empezar su carrera ella sola. Y es una decisión muy dura, creo, que por la cual fue juzgada también, a pesar de todo el éxito que tuvo en su carrera en su momento, porque se dio la custodia de su hija y se la dio a Stetson, al marido. Catherine creció con el marido y ella se dedicó a su carrera. Cosa que incluso en nuestros días es muy cuestionado si una mujer decide hacer eso y abandonar a sus hijos o hijas. Pero bueno, lo que decía, aquí apunté una cita así horrorosa de este doctor Mitchell, que además, por cierto,
también trató, entre otras mujeres escritoras, a Edith Wharton, ni más ni menos que una de las novelistas más importantes y reconocidas de Estados Unidos, y también trató a Virginia Woolf en su momento, ya más adelante. O sea, el tipo, digamos que se dedicaba a curar, entre comillas, mujeres de cierta clase con cierto nivel educativo, ¿no? O sea, lo que era el problema era mujeres que quisieran trabajar fuera del ámbito de lo doméstico. Y él dice, el deseo de la mujer de competir con el hombre y asumir sus responsabilidades, estoy seguro que es una fechoría, ya que estoy convencido que ninguna cantidad de generaciones de cambio en su educación y modos de actividad cambiarán sus características. Y sus características, según este doctor, eran evidentemente ser madres y procrearse, y que transgredir ese papel era lo que las enfermaba. Eso era la cura de este señor, era entonces volver a ese rol tradicional. Y pues no es coincidencia que muchas de las mujeres que trató eran justamente, ¿no? Sufragistas, escritoras, profesoras, etcétera, mujeres con cierto nivel educativo, como decía, predominantemente mujeres blancas, que estaban como accediendo apenas a ciertos como nivel de, entre comillas, poder. Y Charlotte Perkins Gilman escribió El tapiz amarillo. Después escribió también una especie de carta abierta, digamos, a los lectores, donde dice, se llama ¿Por qué escribí El tapiz amarillo? Porque este doctor, en algún momento en un periódico reconocido ahí local, se queja de este trabajo y dice que es para volver loca a la gente, que es muy pernicioso, digamos, leerlo porque te vas a volver loca. Y ella responde y dice, no, lo escribí justamente para que la gente no se vuelva loca, para que sepan que esto no está bien. O sea, ella tiene una misión muy clara, digamos, política en todas sus escrituras. Y Margo, no sé si este sea un buen momento que nos platiques un poco de Herland, porque yo conocí este libro gracias a ti, y es otro texto de Charlotte Perkins Gilman que de pronto eso tiene sus momentos casi panfletarios en sus textos, nunca perdiendo de vista la verdad, el humor, y es muy subversiva y también tiene muy buen sentido del humor, pero sí tiene este lado como de una misión muy clara, pedagógica, por no llamarle panfletaria, en sus textos. Bueno, ella escribe varias cosas. Antes de publicar The Yellow Wallpaper, publica un libro sobre economía y mujeres, que en realidad tendría que ver con lo que hace Virginia Woolf en El cuarto propio, la posibilidad de que la mujer gane dinero para poder ser independiente. Yo preferiría no meterme con Herland, porque creo que es muy rico el texto es un texto muy profundamente subversivo. Además está escrito de una manera muy inteligente, muy perfecta estéticamente. La manera como va manejando el suspenso a lo largo del diario, es un diario de decir, ella va recontando todos los días mientras ha estado reclusa en ese cuarto, que ella traslada el hospital a una casa encantada en la Nueva Inglaterra, llevada ahí por su marido y por un hermano de su marido que es médico también, perpetuando este autoritarismo masculino que maneja la idea de que solo el hombre tiene razón y la mujer debe estar siempre supeditada al hombre, y que el cariño del marido, el abrazarlas, el tratarlas muy bien, el cuddle her, el apapacharlas, abrazarlas, de decirles que son preciosas, que son sus conejitas, es decir, infantilizarlas cada vez más para que sean más serviles y más sujetas a lo que ellos quieren que ellas estén sujetas, sin importarles en última instancia abandonarlas, como sucedió con el padre de Charlotte Perkins Gilman, ¿no? Entonces, digamos, a mí me parece que analizar el texto es muy interesante, y ella tuvo en contra suya toda una corriente que sigue siendo vigente, el hecho de que una madre que abandona a su hija, aunque ella la abandona a los 9 años, está 9 años con la niña, y cuando ya ve que ya no puede porque viaja mucho, escribe muchos artículos, gana bastante dinero, cuando se da cuenta que es imposible para ella seguir manteniendo ese ritmo de vida y atendiendo a su hija, aunque tenga servidumbre, porque por ejemplo en el Yellow Wallpaper habla
una sola vez de que hay criados, es la clase media alta, a pesar de que haya tenido muchos problemas económicos. Entonces ella le dije al marido que se quede con la niña. El marido se ha casado con una de sus mejores amigas, entonces entre el marido y la amiga crían a la niña, creando una especie de familia triangular, porque ella nunca deja de llevarse con el primer marido para poder tener una buena relación con la hija. Se libera de la hija y entonces empieza a sentirse también presionada por la sociedad que pesa mucho sobre ella. Ella escribe una autobiografía que se publica póstumamente y ella dice: incapacidad absoluta, miseria absoluta, y destacándose entre las tumultuosas obsesiones de mi atormentado cerebro, un solo pensamiento: es mi culpa, tenía fuerza, salud y esperanza en el glorioso trabajo que cumplirías en el futuro y todo lo has arrojado por la borda. Estabas destinada a servir a la humanidad. Bueno, de esa idea de profética, de mesiánica, que no me gusta mucho, pero y no eres capaz de serte útil a ti misma. No sirves como esposa ni como madre. No sirves para nada. Y la única causante de tu desgracia eres tú misma. Abrazaba a mi bebé muy fuertemente y en lugar de sentir amor y felicidad, solo sentía dolor. No se puede experimentar un sentimiento más amargo que ese. Ni la maternidad proporciona placer. Ahora estamos viendo cómo hay muchas mujeres que están escribiendo el que la maternidad no proporciona placer. Tenemos, por ejemplo, dos ejemplos muy interesantes en México, muy recientes, de muchachas jóvenes. Por ejemplo, Línea Negra, de Jasmina Barrera, hace un diario del embarazo y del parto y de la lactancia de su bebé, y muestra la felicidad y la infelicidad de la maternidad y del embarazo y del parto. Y Casas Vacías, de Brenda Navarro, en donde ella muestra también, bueno, aquí hay una cosa muy importante de desaparición, pero también de dificultad de concebir la maternidad como algo muy definido. Esto que ahora está viéndose como algo legítimo y celebrado en la escritura, ella lo maneja desde el siglo pasado, pero contra toda una sociedad que considera que ella es totalmente una madre desnaturalizada, porque ha decidido, primero, seguir trabajando, seguir ganando dinero, seguir peleando por los derechos de las mujeres y en última instancia de dejarle la custodia de su hija a su ex marido y a una de sus mejores amigas. Otra cosa que también es terrible en esa sociedad, el divorcio. Ella se divorcia muchísimo antes de que el divorcio fuera un hecho, existía en Estados Unidos. El caso es que ella está en contra de la institución del hogar, el hogar doméstico y la función específica de la mujer en el hogar. Está en contra de mantener una relación con un hombre con el que ella no quiere seguirlo manteniendo. Está en contra de seguir siendo madre cuando se siente que no puede ser madre en una sociedad del siglo pasado. Hay que pensar que ella publicó en 1892 su libro, lo escribió en 92 y salió en una revista. Pero lo que ella escribía tenía bastante eco porque no era la única. Había otras mujeres sufragistas, había otras mujeres que optaban por la libertad, había otras mujeres que querían ser económicamente libres, había muchas mujeres que querían escribir. Y lo que tú dijiste me parece muy importante. Una de las cosas más fundamentales que sucede a lo largo de los siglos y que se establece en lo que se llama la querella de las mujeres, de la cual tú hablabas, que yo mencionaba en mi texto prólogo al cuarto propio, es que las mujeres siempre se han quejado de que no les permitían ser autosuficientes. Y dos mujeres muy importantes que voy a traer a colación, que son María de Sayas, la gran escritora contemporánea de Cervantes, que dice que si a las mujeres les permitieran no usar la pluma como los hombres y escribir como los hombres, en lugar de obligarlas a usar el bordado y a dedicarse a las labores del hogar, las mujeres serían tan inteligentes como los hombres, porque la mente es andrógina, decía ella.
Lo mismo decía Sor Juana, lo dice también en las respuestas de Filotea, de otra manera, no lo dice tan directamente como lo dice María de Sayas, pero lo dice y lo va a decir más tarde Virginia Woolf en el Cuarto Propio. De alguna manera lo está planteando, aunque no lo dice directamente Charlotte Perkins Williams. Y eso lo vemos muy bien a lo largo del desarrollo del texto. Sí, hay tanto allí que leer, desde eso que les contaba, ¿no? Hace ratito, de cómo va describiendo como esa especie de duda, cómo va tejiendo la duda, ¿no? De cómo la están tratando de curar, y cómo todo el tiempo se está escapando a escribir a escondidas. Como que esa parte es muy, muy interesante. Y otra cosa que a mí me fascina, pero bueno, esta es como obsesión mía muy particular, por como lo especie de eso, lo inquietante en el sentido freudiano, toda su descripción de la casa, que empieza como a hacer una especie de paralelismo entre el estado de salud o de angustia o de ansiedad que tiene esta mujer por liberarse de esta opresión, digamos, del hogar, y cómo va volviéndose cada vez más inquietante la casa misma. Y empieza un poco describiendo los hermosísimos jardines y la naturaleza, y se ve un poco de una bahía ahí, de la playa, ¿no? Están en la costa, pero empieza como si imagináramos que está construyendo una especie de porcelana maravillosa. Se empiezan a ver estas como grietas oscuras en la porcelana. Habla de los invernaderos todos dilapidados, y luego ya empieza a hablar del tapiz amarillo, que no sé si quieras aquí decir algo, Margo, o si puedo leer un pedazo de justamente su descripción. Claro. La primera descripción que hace, y pensando que es una mujer que pinta, ¿no? La narradora también se describe a sí misma como alguien que pinta y que escribe. Va describiendo entonces la casa, y que era una casa que en algún momento era una especie de escuela, una cosa así. Y en el cuarto donde tiene que dormir hay este tapiz inquietante y espantoso, y dice: a juzgar por la pintura y el papel tapiz, parece que fueron usados cuando esta era una escuela para muchachos. El papel tapiz ha sido arrancado alrededor de la cabecera de la cama hasta donde alcanza la vista, y allá abajo, al final del cuarto, hay un gran fragmento dañado. Nunca había visto un tapiz tan desagradable en mi vida. Es uno de esos diseños extravagantes y extensos que atentan contra el más elemental sentido artístico. Es lo bastante monótono como para que los ojos se confundan al seguirlo, lo suficientemente acentuado como para irritar e incitar a examinarlo, y si se siguen atentamente con los ojos sus torpes e inciertas curvas, se advierte que de repente se suicidan, se precipitan en perspectivas atroces y se destruyen de la manera más contradictoria e inusitada. El color es repelente, casi nauseabundo, un amarillo sucio y brillante que se desvanece extrañamente a medida que se pone el sol. Es un anaranjado sombrío, aunque chillón a retazos, y que de pronto adquiere una tonalidad sulfurosa y enfermiza. Es lógico que los niños lo odiaran. Yo lo odiaría también si tuviera que permanecer mucho tiempo en esta habitación. Viene llegando John, tengo que esconder esto, se altera mucho cuando me ve escribir. Es muy interesante ver cómo el marido, que es el médico, que tiene un hermano médico también, la encierran en un cuarto que es el más feo de toda la casa, porque ella está constantemente pidiendo que la dejen estar en el cuarto de abajo, que tiene unas hermosas cortinas de chintz con flores y que tiene mucho más ventanas y que es mucho más luminosa, y en cambio la han encerrado a ella en un cuarto donde hay una cama que está roída, que está ya vieja, cubierta por una lona vieja también, y que está atornillada, clavada al suelo, que no la puede mover. Y es una cama donde va a dormir con el marido en las noches, pero al mismo tiempo es un cuarto que se va llenando de objetos. Los objetos van teniendo una consistencia casi humana para ella. Ella habla, por ejemplo, que los miedos de infancia, como en los miedos de infancia, los muebles pueden ser amables o hostiles. Y como cuando tenía miedo se subía sobre una silla, como se suben a las mujeres cuando ven un ratón, digamos, en ese sentimiento al absoluto de la validez y defensión de las mujeres, se suben a una silla cuando ven un ratón. Y ella habla de eso. Hay muebles amables y muebles siniestros.